Hola a todos y todas. Hoy día vamos a comenzar con el apartado de preferencias, un apartado importante para poder entender el comportamiento del consumidor y obviamente pueden entender cómo éste toma las decisiones sobre cuánto consumir de un bien en particular. Este apartado se va a dividir en dos objetivos importantes. Primero, vamos a ver el tema de las preferencias y cómo se relaciona la preferencia con respecto a las elecciones que realizan los individuos. Vamos a definir lo que se llama el conjunto de indiferencia, un conjunto relevante porque nos permite categorizar a partir de las indiferencias de los individuos, la relevancia de, obviamente, de las preferencias en cuanto a qué canasta va el individuo a preferir por sobre otra canasta de manera particular. Entonces, partamos, obviamente, entendiendo qué son las preferencias y a qué nos referimos con lo que es la preferencia del consumidor. Primero, eh, pensemos que en la toma de decisiones del individuo, el individuo toma una decisión dentro de un concepto totalmente abstracto o de un entorno totalmente abstracto que es muy difícil de poder modelar y de poder entender, que es el contexto de la razón o del contexto de por qué el individuo toma las decisiones como las toma. Obviamente es difícil entender lo que el individuo está pensando al momento de tomar una decisión de manera particular. Nosotros llamamos a las razones y encerramos esas motivaciones detrás de lo que llamamos el concepto de preferencia. Y aquí denominamos las preferencias. Llamamos simplemente a los motivos y las razones por las cuales el individuo toma una decisión y no toma otra. Es decir, el individuo se enfrenta a una disyuntiva y frente a esa disyuntiva él toma una decisión y esa decisión es una preferencia que tiene el individuo sobre un contexto, digamos, normal o sobre un contexto, puede ser también un contexto abstracto como también un contexto totalmente tangible o totalmente real como puede ser el consumo de un bien en particular. Pero esas decisiones las toma en función de un conjunto de opciones o de set de alternativas posibles. Entonces vamos a denotar X perteneciente a Rn positivos, que son el conjunto de set posible de alternativas de la decisión en particular que él puede realizar. Tomamos Rn negativo o Rn positivo porque estamos considerando que el individuo toma una decisión en cuanto a cuánto consumir de un bien y no puede tomar la decisión en cuanto a no consumir de un bien y tiene que ver con características de que el individuo o consume bienes positivos o simplemente no consume nada, pero él no puede consumir cantidades o no puede realizar acciones negativas o acciones que permitan, no sé, sacarse una manzana de la boca o acciones que hagan retroceder el tiempo sobre lo que hizo, no. El individuo es un agente que está en un tiempo continuo, un tiempo que es positivo, continuo, creciente, y las decisiones están en torno a ese, digamos, entorno. Y vamos a denotar X como todos los bienes y servicios que tiene el individuo en el cual él puede elegir. Y vamos a llamar en particular al conjunto X como un conjunto de alternativas en función de los bienes. Y ese conjunto de alternativas le vamos a llamar nosotros canasta. Canasta o algunos canastas de consumo. Y por ejemplo, podríamos considerar como un set de consumo, un set de canasta que tiene un individuo con respecto a letras del abecedario. Por ejemplo, el conjunto X puede ser X, Y, Z, W, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. E incluso podríamos con ese conjunto de letras del abecedario podríamos formar palabras y podríamos decir que el individuo cuando habla realiza una anexión de un conjunto de palabras que al juntarse genera una, para la redundancia, una palabra y él decide en emitir esa palabra y no otro conjunto de palabras. ¿Se dan cuenta, no?
es una idea en donde en función de lo que él quiera elegir, el objeto que él quiera observar y elegir, va a tener un set de alternativas posibles a la cual él desenvolverse o él entregar. También podríamos considerar como bienes y servicios frutas. Por ejemplo, X puede ser un conjunto de frutas que tiene en el supermercado el individuo. Entonces ese conjunto se compone de manzana, naranja, plátano, piña. Ahora, ese conjunto de frutas no tiene por qué ser el conjunto que el individuo desea o de frutas que él desea, pero sí son frutas que él tiene como set de elección posible. ¿Sí? Por ejemplo, al individuo le puede tener, no sé, nunca puede elegir plátano porque tiene una alergia al plátano. Pongamos un ejemplo. No, porque él no tenga una, porque él tenga una alergia al plátano no significa que no puede ser parte del set de elección o no puede ser parte del set de posible alternativa de consumo a elegir de supermercado. ¿Sí? Entonces, de todo eso, él va a tener que elegir combinaciones. Por ejemplo, puede elegir 2 manzanas, una naranja y 0 plátano. Y esa va a ser una canasta de consumo. Puede elegir, por ejemplo, 2 naranjas y 0 manzanas y 0 plátanos. Ese va a ser otro set de elección. Puede elegir incluso no elegir fruta. 0 manzanas, 0 plátanos, 0 de frutas. Y puede ser otro set de elección. ¿Sí? Pero fíjese, no puede devolver o de alguna manera menos manzana porque no puede sacarse una manzana de la guata o una manzana de sí mismo para entregarla, sino que lo único que puede elegir set de consumo o set de alternativas dentro del conjunto de frutas. Eso lo podemos ampliar y podríamos considerar el conjunto de todos los bienes y servicios que tiene el individuo en la economía y ahí podemos considerar todos los bienes que pueden haber en este set de alternativas posibles y la combinación de cantidades de cada uno va a generar una canasta. Cuando hablo de canasta, piensen en algo muy sencillo. Cuando van al supermercado, la canasta de consumo del supermercado es simplemente la combinación de cantidades de distintos bienes. Por ejemplo, un individuo puede comprar 6 manzanas, puede comprar 1 kilo de carnes, puede comprar 2 litros de leche, y puede ir agregando distintas cantidades de cada uno de los bienes y las distintas cantidades van a representar una canasta. Pero pudo haber sido que en ese día eligió una canasta, pero en otro día eligió otra canasta, que es otra combinación de bienes y servicios que tiene el individuo de poder elegir. Entonces al final del día las elecciones las hacemos en función de agrupaciones de canasta o de agrupaciones de alternativas del set de posibles alternativas que tenemos. ¿Sí? Entonces en función de eso realizamos las acciones. Bueno, yo elijo esta canasta con una manzana y con 2 peras y no elijo esta otra canasta que tiene 3 manzanas y 3 peras. O una manzana y 5 peras. ¿Sí? Entonces uno elige los sets y de acuerdo, digamos, a las preferencias que tiene sobre esos sets, realiza la acción. Y cuando nos referimos de acuerdo a las preferencias, es eso. Es por qué yo elijo algo en, y no elijo otra cosa. Eso es una preferencia, porque prefiero algo de manera particular. ¿Sí? Lo importante de estas preferencias es obviamente ordenarlas. ¿Sí? Y para eso juega un rol relevante lo que son las curvas de indiferencia. Entonces, hacemos elecciones en función de estas canastas de consumo, estas canastas de objetos, que son los sets de consumo que podemos tener. Entonces, nuestro enfoque va a ser basado en esto, en las elecciones, en las preferencias que realizan los individuos, qué preferencias tienen los individuos sobre ciertos bienes. Entonces, analizar cómo el individuo usa sus preferencias para elegir un elemento del conjunto de alternativas o una canasta del conjunto de canastas factibles que podría combinar. Porque pensemos, hay n bienes y con n número de cantidad de bienes podríamos hacer una cantidad inmensa de combinaciones, de cantidad de bienes que podríamos elegir y uno realiza esa elección en función de esas n conjuntos de alternativas que podemos realizar. Pero él elige uno. ¿Y por qué realiza eso? Porque tiene una preferencia sobre eso. Entonces vamos a pensar que la preferencia es una actitud.
de quienes toman la decisión hacia el conjunto posible alternativa. Es algo que yo tengo una actitud, la manera en cómo yo, mi actitud sobre algo, cómo yo realizo la acción, cómo me presento, cómo hago esa elección posible. Es mi actitud, es mi forma de enfrentar una elección y cómo yo la enfrento es la manera en cómo yo lo hago. Y eso es una preferencia. ¿Sí? Y esto es una preferencia sobre muchas cosas. Por ejemplo, uno puede ser una actitud de preferencia, puede ser la preferencia de amistad. ¿Sí? Entonces puedo decir, el individuo A es amigo del individuo B. ¿Sí? Y esa es una preferencia. ¿Por qué A es amigo del individuo B? Porque cumple ciertas características, ciertas condiciones. Y esa es mi preferencia de amistad. El individuo A elige la canasta de consumo B. ¿Por qué? Porque tiene ciertas características esa canasta que hace que yo haga la preferencia. Entonces cumple ciertos requisitos y esos ciertos requisitos son la preferencia. ¿Por qué yo elijo una cosa sobre otra? Y vamos en función de esta set de alternativas, vamos a considerar que para cualquier X e Y, que son canastas de consumo o manera de combinar los bienes en cantidad que pertenece a X, que X es todas las combinaciones posibles de set de consumo que pueda tener el individuo, la preferencia nos permite comparar de tal manera que podamos decir lo siguiente. Ese signo, que eso no es un mayor o igual, sino que se lee como al menos tan preferido como, significa que X, la canasta X, es al menos tan preferida a la canasta Y, o puede ser al revés, Y al menos tan preferido a la canasta X. ¿Sí? La preferencia no tiene por qué estar, simplemente lo que estoy diciendo, que yo prefiero la canasta, una canasta, al menos la considero al menos tan preferida como otra canasta. ¿Sí? Entonces, si yo entro al supermercado y yo digo, bueno, esta canasta es al menos tan preferido que esta otra canasta. ¿Sí? Por ejemplo, podría pensar para un bien en particular, por ejemplo, la manzana es al menos tan preferido al plátano. Y lo que estoy diciendo básicamente es que hay una preferencia en función de la manzana y el plátano. Pero también puede ser en función de canasta, o sea, de conjunto de bienes que tipifican una canasta. Existe también la otra preferencia, que es la preferencia estricta. ¿Qué significa la preferencia estricta? Que uno prefiere una canasta estrictamente a la otra. ¿Sí? Y si uno prefiere una canasta estrictamente a la otra, significa que uno puede decir lo siguiente, que la canasta de consumo X es al menos tan preferida a la canasta de consumo Y. Si yo digo que X es estrictamente preferido a Y, estoy diciendo que X es al menos tan preferido a Y, pero no puede ser posible que Y es al menos tan preferido a X. ¿Qué significa esto? Algo tiene Y que yo no pueda preferir la X. Algo tiene. Y eso hace que yo estrictamente prefiera X a Y. Algo, un elemento tiene el set de canasta Y que me hace que yo nunca la prefiera y que estrictamente yo prefiera una canasta X a esa canasta Y. Esa señal me está entregando. Fíjense, el anterior, X al menos tan preferido ahí, no significa de que yo siempre voy a elegir X, sino que puede haber circunstancias en la cual yo pueda elegir Y. ¿De qué va a depender? Depende del tipo de bienes que tenga, depende de las cantidades de bienes. ¿Sí? Entonces pueden haber situaciones en las cuales yo pueda preferir Y a X. ¿Sí? Pero lo que se tiene que dar, que prefiero X a Y o Y a X, pero simultáneamente no puede ocurrir. ¿Sí? Es la preferencia, al menos tan preferido. Pero ¿qué ocurre cuando yo digo algo que es indiferente? Este signo significa indiferencia y se lee indiferencia. Si digo que la canasta de consumo X es indiferente a la canasta de consumo Y, significa que X es al menos tan más preferido a Y y simultáneamente Y es al menos tan preferido a X. Significa que las dos canastas las podría preferir. Y no hay problema, porque son indiferentes. Entonces yo puedo ir y sé que dos canastas de consumo son indiferentes y un día puedo escoger una y al otro día puedo escoger la otra. Y no hay problema. No es que yo me esté contradiciendo. Para mí son indiferentes ambas.
¿sí? Para mí son diferentes ambas. En cambio, cuando tenemos la preferencia al menos tan preferido, si no cambiaron, yo siempre voy a ir prefiriendo la X. Si tengo la canasta de consumo X y la canasta de consumo y yo voy al supermercado y prefiero X, y al otro día sigo prefiriendo X, y si al otro día voy otra vez y siguen las mismas dos canastas de consumo y sigo prefiriendo X, significa que X es al menos tan preferido ahí. No puedo decir que son indiferentes. No voy a decir que me da lo mismo. Por algo estoy prefiriendo tanto X ahí. Estoy diciendo que X al menos está preferido. Pero si yo cambio la composición de Y en términos de cantidad, puede llegar al punto en donde yo cambia la composición. Tiene que haber un cambio. Cambio de la composición, yo puedo elegir Y sobre X. Pero simultáneamente no puedo hacerlo. ¿Sí? Es una o la otra. Es la al menos tan preferida. En la indiferencia es una y la otra. Ambos puede ocurrir. ¿Sí? Pero en las estrictamente preferido, que es la 2, la preferencia estricta, lo que yo estoy pensando que yo nunca, por eso dice, pero no puede ocurrir que Y sea al menos tan preferido a X. Yo nunca voy a elegir Y. ¿Y por qué yo nunca lo voy a elegir? Porque algo tiene Y. Algo tiene, puede ser un bien que tiene una alergia, que me genera alergia, que yo, no importa cómo me cambien los valores ahí de la canasta, puede ser que agregue más de un valor particular, pero dado que esa canasta tiene eso, yo nunca la voy a preferir. ¿Sí? Entonces, esa es la preferencia estricta, es una preferencia en donde yo estrictamente prefiero una canasta por sobre la otra, o incluso no es que simplemente Y tenga algo que yo no quiera, por eso nunca la prefiera, sino que puede ocurrir que X tiene algo que yo siempre lo quiero. Y mientras tenga el X ese algo que yo siempre quiera, yo voy a preferir siempre X a otra canasta. Y se puede darse en ese dos sentidos. En el sentido de que Y tiene algo que yo nunca voy a querer o que X tiene algo que yo siempre voy a querer. Entonces, en ese hombre sentido. Entonces, son las diferencias. Y para mí, dentro de la elección, el individuo va a tener estas características de preferencia y obviamente en función de esas características de preferencia va a poder realizar las acciones. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del enfoque basado en preferencia, el individuo va a tener ciertas propiedades en cuanto a sus preferencias. Y vamos a decir que una preferencia es racional, y márquenlo, escríbanlo y reitérenlo bastante en su mente. Un individuo es racional en términos de preferencia cuando su preferencia es completa, es decir, completitud, completa y transitiva. Son los dos requisitos que se requieren para que una preferencia sea racional, que sea completa y transitiva. ¿Y qué significa completitud y transitividad? Bueno, completitud significa lo siguiente, que si tenemos dos alternativas de elección en el conjunto de set de alternativas que podemos tener, el tomador de decisión dice lo siguiente, que X es al menos preferido a Y, o Y al menos preferido a X, o que es indiferente. Estoy diciendo en otras palabras que realizo una acción. O digo una cosa, o digo la otra, o digo la otra. Es decir, la preferencia va a ser completa mientras el individuo sea capaz de realizar una preferencia o una elección de manera particular. No puede ocurrir que no ocurra algo. Es decir, por ejemplo, que dice que X al menos está preferido a Y y jamás puede ocurrir que Y al menos está preferido a X. ¿Sí? Entonces debe ocurrir de que el individuo en su set de alternativas posibles para que sea completa, él pueda, todos los conjuntos de set alternativas posibles, puede permitirle realizar una elección. O que sea X al menos tan preferida, o que sea Y al menos tan preferida a X, o que X sea indiferente a Y. Fíjense, el hecho de que lo hagamos permite realizar, digamos, completamente una preferencia. Es decir, el individuo debe estar asignada a la elección de una y solo una de las alternativas. No puede ser que simultáneamente ocurra estos tres. Tiene que ser o una, o la otra,
o la otra. Pero no puede ocurrir que sea esta y esta y esta. Entonces una preferencia completa es una preferencia donde yo puedo analizar estas tres preferencias y el individuo en ninguno de los casos pasa a hacer ambas juntas, sino que completa permite realizar esas tres, o una, o la otra, o la otra. Transitividad. Transitividad, imaginemos que para todo X e Y perteneciente al Z alternativas, donde X es una canasta de consumo y otra canasta de consumo y Z otra canasta de consumo, se dice que la preferencia es transitiva si el individuo dice que X es al menos tan preferido a Y, o dice que Y es y además dice que Y es al menos tan preferido a Z. Fíjense que estamos considerando eso, y entonces se tiene que dar que X es al menos tan preferido a Z. Fíjese, si yo digo que Y es al menos tan preferido ahí, X al menos tan preferido ahí, digo que Y es al menos tan preferido a Z, se tiene que dar que X es al menos tan preferido a Z. Estas dos, transitividad y completitud, son requisitos necesarios para que una preferencia sea racional. Una preferencia racional se cumple esas dos condiciones. Ahora, deseablemente, y cuando hablo de deseabilidad, estoy refiriéndome a condiciones que no tienen que ser necesarias, ¿sí?, para que sea completa. Una deseabilidad de la preferencia es que también sean continuas. ¿Y qué significa que sean continuos? Significa, si un individuo afirma que X es preferible a Y, entonces las situaciones que se acercan a X convenientemente a X, es decir, son muy parecidas a X, también serán preferibles a Y. ¿Sí? Entonces van a haber cosas marginalmente, estoy hablando de cosas, detalles muy pequeños. Y esos detalles muy pequeños, deseable, va a ser continua la preferencia. Si nos acercamos a esa canasta marginalmente, estoy hablando de un epsilon menor que cero, sería un epsilon mayor que cero, pero cualquier epsilon mayor que cero, es decir, puede ser una variación de 0,00000001, muy apegado a esa canasta X. Entonces cualquier variación de esa canasta X muy apegado, y puede ser cualquier epsilon mayor que cero, para cualquier epsilon mayor que cero, muy apegado, va a seguir el individuo prefiriendo X, porque son muy parecidas, son casi iguales. Entonces, cualquier canasta de consumo, casi igual que la canasta de consumo, y el individuo dice que X al menos está preferido ahí, y mantiene esa preferencia, X al menos está preferido para la otra canasta, entonces estamos diciendo que la preferencia es continua, porque está considerando hasta las vecindades de esa canasta. ¿Sí? Sigamos. ¿Qué es una preferencia débil? Una preferencia débil se entiende como que para todos X e Y pertenecientes a C de consumo, donde X no necesariamente debe ser igual a Y, se dice que X es al menos tan preferido a Y. Cualquier preferencia que se diga que X al menos tan preferido a Y es una preferencia débil. ¿Y por qué es una preferencia débil? Porque puede ocurrir que Y puede ser al menos tan preferido a Y, a X. Y el hecho de que pueda ocurrir no es una preferencia estricta, por eso es débil. Una relación de preferencia satisface la reflexibilidad si para una alternativa X es perteneciente al set de alternativas, tenemos que se cumplen las siguientes condiciones: que X es indiferente a X, obviamente, que X es al menos tan preferido a X, ¿sí?, y que X no puede ser estrictamente preferido a X. ¿Sí? Entonces, consigo misma, si la preferencia es indiferente consigo misma, una canasta de consumo es diferente a esa misma canasta de consumo. Además, la canasta de consumo puede ser menos tan preferida a la misma canasta de consumo, y no puede ser una canasta de consumo igual, la misma, estrictamente preferida a otro. ¿Por qué? Porque si decimos que es estricto, entonces algo diferente tienen. ¿Sí? Y si es la misma canasta de consumo X, ¿sí?, entonces no puede ser estrictamente preferido a la otra canasta. No puede ocurrir. Entonces, la racionalidad de la relación de preferencia, que es completa y transitiva. Esas son las dos
propiedades relevantes. Y las otras propiedades no necesariamente tienen que cumplirse, pero nos ayuda a poder entender un poco más las preferencias. Este es un ejemplo que ustedes pueden hacer clic en el aquí y pueden irse al desarrollo de ese ejemplo, que básicamente considerar esta relación de preferencia en donde tenemos x a menos 2 preferido, ahí sí, solo sí, la suma de 1 hasta n de los x sub i es mayor o igual a la suma de 1 hasta n de los y sub i. Estas son dos canastas de consumo. Entonces la canasta de consumo x va a ser al menos tan preferida a la canasta de consumo y siempre y cuando los elementos de la canasta de consumo x, la suma de los elementos de la canasta de consumo x es mayor o igual a la suma de los elementos de la canasta de consumo y. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo ese ejemplo. Pueden hacer clic, vuelvo a repetir, aquí para poder ver la resolución de ese ejemplo. Otro ejemplo sobre preferencia, también pueden hacer clic aquí para hacer la resolución de este ejemplo de manera particular. ¿Sí? Así que los invito a que visiten estos dos ejemplos haciendo clic en ese apartado. Y bueno, ¿qué son las curvas de indiferencia? Las curvas de indiferencia marcan un punto relevante, marcan un conjunto de bienes que son preferidos a otro conjunto de bienes. Entonces, ¿qué es lo que marcan? Categorizan, ordenan las preferencias de todos los canastas de consumo que son preferidas a otras canastas de consumo que no son preferidas. Sí, entonces la curva de indiferencia marcan esa diferencia, ese espacio de conjunto de alternativas que permite separar los conjuntos que son preferidos a conjuntos que no son preferidos. Es relevante eso porque hay prioridades de elección. Entonces yo voy a tener un conjunto de canastas posibles de preferencia y yo voy a ir priorizando de acuerdo a las características de la canasta de consumo y la curva de indiferencia va a marcar esa separación de lo que es preferido a lo que no es preferido en cuanto a canastas de consumo. Entonces, el conjunto de indiferencia, valga la redundancia, es el conjunto de todas las canastas de consumo en el cual uno se siente indiferente. ¿Sí? Es la línea de indiferencia. A partir de este punto yo estoy indiferente. Pero ojo, cualquier punto hacia abajo de esa línea de indiferencia, yo no voy a estar indiferente. Y cualquier conjunto sobre esa línea de indiferencia, yo no voy a estar indiferente. Entonces va a haber justo una línea en donde yo voy a estar indiferente. Entonces, el conjunto de contorno superior, es decir, estamos en la línea de indiferencia. Esta es la línea donde marca la indiferencia para mí con respecto a la elección, y cualquier canasta de consumo que está superior, en el contorno superior a esa línea de indiferencia, le llamamos a la canasta que son al menos tan buena como esa línea de indiferencia. Es decir, al menos tan buena, es decir, esa canasta donde X es al menos tan preferido a la indiferencia, a este conjunto de bienes que son indiferentes. Pero el contorno inferior es el conjunto de todas las setas para los cuales X es el menos tan preferido a esas mismas. Entonces son todos los conjuntos que son menos preferidos a la indiferencia. ¿Sí? Menos preferido, fíjense, menos tan preferido y tan buenas. ¿Sí? Es un conjunto arriba y otro conjunto abajo. ¿Qué significaría eso desde el punto de vista gráfico? Acá, imaginemos que tenemos dos bienes, bien Y y bien X. Esto es en R2. Es decir, hay dos bienes solamente. Entonces, estos dos bienes, sus combinaciones representan canastas de consumo. Y cuando digo canastas de consumo, estoy refiriendo que, por ejemplo, puedo decir que X es igual a 1 e Y igual a 1. Voy a tener acá una canasta de consumo que lo voy a llamar A. Esta canasta de consumo A es la canasta de consumo que se compone de un bien de X y de un bien de Y. Entonces puedo tener acá esta otra canasta de consumo, acá este punto que está aquí, arriba. Esta canasta de consumo se compone de un bien de
de 3 unidades del bien y de 1 unidad del bien X, otra canasta de consumo. Y así hay infinitas combinaciones. Y si los bienes son perfectamente divisibles, es decir, puedo utilizar fracciones, hay infinitas combinaciones acá. Entonces, ¿qué voy a representar? La curva de indiferencia va a ser todo el conjunto en donde yo estoy indiferente uno de otro. Entonces, en la línea azul es el contorno de línea de indiferencia, o mejor dicho, conjunto indiferente para el individuo. Entonces, aquí arriba, sobre la línea, el individuo va a estar indiferente de esta canasta de consumo versus esta otra que está acá, versus esta otra que está acá, esta otra que está acá y esta otra que está acá. Ahora, ¿de qué va a depender esa curva de indiferencia? De las preferencias del individuo. ¿Por qué? Porque si las preferencias son un intercambio uno a uno, es decir, para mí una unidad de manzana me es indiferente a una unidad de plátano, entonces, por ejemplo, si yo tengo una unidad o mejor, una, dos, tres, cuatro, cinco unidades de plátano, y aquí fuese manzana y tengo una unidad de manzana, yo puedo aumentar una unidad de manzana para que yo me sienta indiferente, tengo que disminuir una unidad de plátano. ¿Sí? Entonces, la indiferencia permite mantener, o el criterio de indiferencia son las preferencias de los individuos que permiten mantener indiferencia entre canastas de consumo. Entonces, si yo tengo una canasta de consumo que se compone, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, se compone de 5 plátanos y se compone de una manzana, este punto que está aquí, la única manera de que yo me siga manteniendo indiferente, aumentando las manzanas, es que yo disminuya los plátanos en la misma cuantía. ¿Por qué? Porque es uno a uno. Entonces tengo, en vez de tener 5 plátanos, 4 plátanos y 2 manzanas. Y así sucesivamente. Y yo quiero seguir aumentando las manzanas. Para que yo me mantenga indiferente, tengo que disminuir una unidad de plátano. Esta indiferencia, esta línea permite obtener la indiferencia entre los bienes. Ahora, no siempre ese intercambio es uno a uno. A veces eh, lo que llamamos bienes que uno prefiere comúnmente las preferencias tienen que ver con características que son medias curvas, así como una función Copt-Douglas. Ahora, estas curvas de indiferencia que son curvas representan lo siguiente, representan que el individuo prefiere canastas de consumo que sean equilibradas, que no tengan solamente de un bien en particular. Sí, por ejemplo, canasta equilibrada, ¿de qué sirve tener, bueno, la salvedad del ejemplo? Por ejemplo, ¿de qué sirve tener equilibradamente 20.000 pantalones si no lo acompañas de camisas? ¿Sí? Entonces, equilibradamente uno contiene pantalones casi parecido al número de camisas. Entonces, no es lo mismo una unidad de camisa o una unidad de pantalón. Van a ser igual siempre y cuando se mantengan en el equilibrio. Pero imagínate, tú tienes 10 camisas y tienes un pantalón. Tú vas a preferir sacrificar más camisas por esa unidad de pantalón y te vas a mantener indiferente. O al revés, si tú tienes más pantalones que camisas, vas a querer sacrificar una unidad o más unidades de pantalón para esa unidad de camisa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes muchos pantalones y pocas camisas. Entonces, las preferencias que tienen esta característica que no es lineal, sino que más bien una característica convexa, esas preferencias son para intercambios no lineales. Esta preferencia particular tiene un intercambio lineal, entonces obviamente esa preferencia de intercambio lineal es una preferencia. Entonces, aquí estoy considerando en esta curva de indiferencia lineal, estoy considerando que el intercambio es 1 a 1. Entonces el contorno superior es el contorno de todos los que son al menos tan preferidos a esta curva de indiferencia. Significa que aquí vamos a tener una serie de conjuntos y este serie de conjuntos todos son al menos tan preferidos a esta curva de indiferencia. Y acá abajo vamos a tener contorno inferior que van a ser todos los o canastas de consumo que son donde
la indiferencia o estas canastas de consumo y la indiferencia son al menos están preferidos a estas canastas que están abajo. ¿Y qué es lo que te va a permitir? Ordenar. Acá arriba son los que son más importantes, aquí son los que son indiferentes entre ellos y aquí vamos a tener los que son menos preferentes. ¿Sí? Entonces las curvas de indiferencia van a ir creciendo hacia arriba. A medida de que yo voy creciendo en cuanto al conjunto, voy a generar set de conjuntos preferibles o indiferentes. ¿Sí? Entonces a medida que yo voy creciendo aquí voy generando una serie de mapas de preferencia o mapas de indiferencia que son la serie de curvas de indiferencia que se van formando. Ahora, las características de ese mapa de curvas de indiferencia que son las curvas de indiferencia que se van formando es que no se cortan entre sí, son paralelas unas de otras. No se pueden cortar entre sí porque se viola el supuesto de transitividad. Entonces, si se cortara la curva de indiferencia, dejarían de ser transitivas las preferencias y al dejar de ser transitivas las preferencias no serían completas o no serían racionales en este caso. ¿Sí? Entonces, obviamente, no pueden cortarse la curva de indiferencia. Y vamos con dos ejemplos. Supongamos que una manzana para ti es siempre indiferente a dos plátanos. ¿Cómo debe ser esa curva de indiferencia? Bueno, siempre debe ser lineal y no solamente lineal. De por cada unidad de manzana yo pudiese sacrificar dos plátanos. ¿Por qué? Porque una manzana para mí es siempre lo mismo que dos plátanos. Si yo quiero una manzana, necesito sacrificar dos plátanos. Si yo quiero otra manzana, necesito sacrificar dos plátanos. ¿Sí? Entonces, si yo quiero aumentar un plátano, ¿cuántas manzanas debo sacrificar? La mitad. ¿Por qué? Porque dos plátanos son una manzana. ¿Sí? Entonces, no es 1 a 1, como en el caso acá, 1 a 1, sino que tiene otra característica diferente. Le voy a mostrar adelante, eso es cada uno de los ejemplos. Otro ejemplo, supongamos que una manzana para ti, en lo que a ti respecta, es como un plátano. Ahora estamos diciendo 1 a 1, entonces sería como esto, 1 a 1, 1 a 1, siempre 1 a 1. Y ahora supongamos que no te importa el té sin leche o la leche sin té. ¿Sí? Es decir, a ti no te importa el té sin leche o la leche sin té. No te importa. Sin embargo, cada vez que tengas 2 unidades de té y una unidad de leche, puede hacerte una taza de té con leche y amas el té con leche, cuanto más mejor. Fíjense, el individuo no le importa el té solo, no le importa la leche sola, al individuo le gusta el té con leche, los dos juntos. Fíjense, no hay sustitución. Ellos son complementarios. Y al ser complementario, la curva de indiferencia no es una línea recta, sino que se llama la curva de indiferencia Leontief, que es una L. Entonces, para el ejemplo 1, esa es la curva de indiferencia, por eso es una pendiente un poco más arriba. Esta es una línea de diferencia, fíjense, 1 y 1, cada una unidad hay esta curva de indiferencia, es para el ejemplo 2, porque es cada una manzana, un plátano, y esta es la curva de indiferencia para el ejemplo 3, que es el de Leontief, que lo que representa es que si yo tengo una cantidad de, por ejemplo, este puede ser leche, una cantidad de leche, y yo no aumento el té, no pasa nada. Yo me mantengo indiferente. Por eso se llama curva de indiferencia. O si yo aumento solamente la leche, no le pasa nada. La única manera de yo sentirme mejor en el contorno superior, fíjense, esta es la curva de indiferencia. Lo que está arriba de esa curva de indiferencia es mejor que lo que está abajo y lo que está en la curva. Entonces, este punto que está aquí es mejor que este punto que está acá abajo. Es otra curva de indiferencia superior a esta. ¿Por qué? Porque yo aumenté en la misma proporción la leche y el té. Y vuelvo a repetir, y volví a hacer crecer la misma proporción la leche y el té. Pero no la misma proporción, pero la misma cantidad, porque aquí fíjense que así 2 unidades y aquí hay una unidad. 2 unidades y una unidad. 2 unidades y una unidad. 2 unidades y una unidad. ¿Por qué? Porque el ejemplo decía que tenemos cada 2 unidades de té una unidad de leche. Entonces por eso no es perfectamente el incremento 1 a 1, sino que 1, 2, 1. 1, 2, 1.
Por cada 2 unidades de té, una de leche. Por acá, una de leche. 2 unidades de té, una de leche. Y por eso estos son mejores que la curva de indiferencia. Y voy creciendo aquí para arriba. Estos son mapas de curva de indiferencia. Fíjense, ninguna se corta. No se corta, no se corta. Son paralelas todas. Siempre tienen que ser paralelas porque es la condición de la curva de indiferencia. Es que tienen que ser paralelas. Sí, espero que haya quedado claro. Les invito a que revisen los ejemplos que quedaron ahí, los links, son 2 ejemplos, los revisen y obviamente estamos abiertos para cualquier pregunta. Muchas gracias, que esté muy bien.